en octubre 2022. Inicialmente había pensado hacer esto semanal, pero luego dije, ¿a qué vi? Ni todas las semanas ocurren cosas divertidas en tu vida. Por lo tanto, decidí que esto va a ser una serie de videos mensual. Y aunque no prometo que vayan a ver videos de resúmenes todos los meses, prometo que lo voy a intentar. Número 1. Empecé el mes siendo cacheteada por peces. ¡Mita! ¡Mita! ¡Volta, volta! Esto ocurrió el 1 de octubre. De viernes para sábado yo me había quedado en la casa de una amiga que no veía hace un montón de tiempo, porque julio, agosto, septiembre, que son los 3 meses de verano, estuve trabajando de lleno. Fueron 3 meses que desaparecieron, pero no solamente había terminado con Summertime Rendering en el trabajo, sino que también había estado a la par con un freelance que... We don't talk about that freelance. Pero nada, entonces estuve en la casa de esta amiga, vimos película, comimos, charlamos, pero el día siguiente a la mañana ella tenía temprano cosas que hacer y entonces ya me tocaba a mí irme a mi casa. En el camino por la estación es como, el clima estaba precioso, así que en el tren cogí el celular de inmediato a buscar destinos para poder ir a la playa, porque en el verano, como les digo, no había hecho nada. No puede ser que no haya hecho nada en verano. Así que plan de último minuto, agarré, llamé a una amiga que asumí no tenía nada que hacer ese día en la tarde y le digo, flaca, estaba corriendo yo desde la estación hasta mi casa, flaca, vamos a la playa, encontré un muy buen sitio. Me dice, ¿dónde? No importa, le digo, confía, si quieres ir, arréglate y vamos a la estación. En 1 hora nos alistamos, fuimos a la estación, fuimos hasta la playa que, como ya vieron, es hermosa. Aquí les muestro un poco más. El agua limpia, las olas estaban súper suaves, no había mucha gente, que es importantísimo. Y cerca tiene una montaña que tiene un parque que parece el paraíso. Tenía un banco encima al lado de un árbol que era como muy poético y sentí como que me había muerto durante los segundos en los que había estado sentada en ese asiento y es como era solamente mi espíritu sentado en el banco. Número 2. No sé ni cómo llegué a esto, pero me dieron ganas de maratonear películas de Ghibli. He visto varias pelis del estudio, pero también hay otro manojo que no he visto. Es más, las películas que he visto en su mayoría son de Hayao Miyazaki, cuando Ghibli tiene otros directores también como Isao Takahata que son igual de resaltables. Y también hay otro manojo que he visto, pero los vi cuando era muy chica y ya no los recordaba muy bien. Además se me ocurrió que iba a ser una buena experiencia rever estas películas ahora con mis ojos de adulto. Aquí, a diferencia de en el extranjero, las películas de Ghibli no están en Netflix. Así que, muy old school, decidí ir a estas tiendas en donde alquilas los CDs, te los llevas por un periodo de tiempo, lo miras y luego lo devuelves. Es toda una experiencia ir al sitio, tener los racks llenos con todas las películas, tipo pararte. Es medio como ir a una librería, solamente que es de CDs y es películas. Nada, es como muy bonito, estoy disfrutándolo. Número 3, el descubrimiento. Esto conecta con el anterior y es que como empecé a alquilar películas, quise saber cuántas películas en total tiene el estudio Ghibli, que, mira, después de averiguarlo, la verdad es que no tiene tantas. Y en medio de la averiguación descubrí que la empresa en la que estoy trabajando colaboró en algunas películas de Ghibli. Algunas son, por ejemplo, Tenku no Shiro no Rapiota, Haru no Ugokushiro, Kaguya Hime no Monogatari. Y sí, va a sonar bastante ignorante que no supiese esto. No sabía yo que mi empresa había colaborado en películas de Ghibli, y principalmente porque no sabía que Ghibli tercerizaba trabajos a otros estudios. Me di cuenta de que sí. O sea, yo viví engañada durante muchos años pensando que Ghibli hacía absolutamente todo y no. Para nada estoy desvalorizando el trabajo de Ghibli porque, a ver, empresas grandes como Disney tercerizan trabajos, pero yo no sé por qué pensé que Ghibli no tercerizaba trabajos. Quizás si tú también estás en las mismas. Bueno, hoy acabas de descubrir que no es así. Número 4. Me gané con un accidente
medio estúpido a 3 metros de distancia por enfrente mío. Estaba yo camino a la estación, estaba en mi skate, cuando en eso veo a lo lejos un auto retrocediendo, saliendo del estacionamiento. Lo que hago pues es bajar la velocidad, bajo del skate, cuando en eso veo que está como retrocediendo extraño. Está saliendo del estacionamiento así, sobre la vereda, y fueron 2 segundos en los que yo dije, se va a chocar, se va a dar contra el poste. La vereda de la que les estoy hablando es amplia, hay como un espacio para que pasen bicicletas y otro espacio para que anden los peatones, y al medio suelen haber árboles, suelen haber postes, y entonces estaba como el poste aquí, la vereda acá, y el auto estaba saliendo por aquí. Bueno, en eso gira así. En esos 3 segundos, mi mente, si subo el skate de vuelta, voy rápido y le doy un golpe en la parte de atrás del carro para que se dé cuenta de que se va a chocar, seguro para. Pero si ha visto el poste, luego voy a quedar como una malandra que está con skate y fue nada más a golpearle el carro. Porque sí, si voy con el skate y no alcanzo a avisarle a tiempo, va a chocar y todo ese vidrio me va a volar encima. Si choca, rompe el vidrio y no me cae el vidrio, también cabe la posibilidad de que me pueda tropezar con el skate. En conclusión, no hice nada y el auto ya estaba retrocediendo en dirección del poste y no se le ocurrió mejor idea que acelerar. Entonces se fue con todo y se dio de culo en el poste. ¡Pum! Reventó la luna. Fue como de película, la luna reventó y cayó así como arena. Me dio pena por la persona porque este no era un auto privado, se notaba que era el auto de la empresa donde trabajaba esta persona. Además estaba con uniforme, claramente no era un civil y no era su propio auto. Pero la verdad que fue una hazaña bastante estúpida. Quizás estaba teniendo un mal día y tenía la mente volada y no se dio cuenta del poste, pero ten cuidado. Número 5. Fui pumpkin carving. Japón le ha copiado varias tradiciones a Estados Unidos, pero pumpkin carving no es una de ellas. Y en Perú tampoco se acostumbra a hacer eso. Así que cuando mi amiga me invitó para ir, estaba pero emocionadísima. Fui a tallar calabazas por primera vez y este fue el resultado. Yo sé que es pequeño, pero dale. Esto es Japón. Número 6. Forest Adventure. Es un lugar en el que juegas al aire libre. Tienes como caminos que conectan árbol y árbol. Claramente estás siempre con un arnés para que no te caigas y no te mueras porque está como que a bastantes metros por sobre el suelo. Luego hay para que bajes desde lo alto hacia el piso en estas cuerdas en las que te paseas. No todos son difíciles. Hay unos cuantos que sí fueron como retantes. Había uno en el que estaba la cuerda. Básicamente tenías que pasar agarrando la cuerda, pasar tu pie en el aro y luego en el siguiente otra vez la cuerda, pasar tu otro pie en el aro, sacar el pie de acá. Oh, うまいじゃん。Oh, うまいうまいうまい。Ese fue quizás de los más complicados de todos los obstáculos. Pero en general muy divertido. Lo bueno es que hay muchos más Forest Adventures. Al que fui yo fue al que está en Chichibu. Y espero en un futuro ir a otros más. Si vives en Japón te recomiendo que vayas. No solamente porque el tramo es divertido, sino porque dependiendo de la gente con la que vas también es divertido verlos sufrir. Y esos serían los highlights de octubre. Este es un video tranquilo, ¿viste? Yo te cuento mis cosas y ahí tú en los comentarios también me puedes contar a ver qué resaltas tú de tu mes de octubre. A ver si esto en un futuro se vuelve como un espacio en el que todos podemos compartir experiencias. Yo sé que en un inicio le tenía como un poco de aversión a leer los comentarios, pero la buena vibra que he venido recibiendo hasta ahora han hecho que cambie completamente mi idea acerca de ello. Nos vemos en un próximo video, en una próxima grabación.